Fuera de cuentos psicalípticos u obscenos que a menudo no entendía yo en mi infancia, pero que fingí entender para no verme desacreditado ante mis compañeros, la recurrencia de ciertos ejemplos mexicanos me permite pensar que en México se confunde el sexo esencialmente con la prostitución. Si interrogamos a cualquier mexicano que haya vivido algún tiempo en los Estados Unidos o en Europa, veremos que allá perdió la costumbre de hablar de mujeres en términos sexuales, que se limitó a tomarlas cuando pudo y que vivió libre de toda obsesión precisa en este sentido, como también se olvidó de la política. En cuanto vuelve a México, sin embargo, todas sus conversaciones de los primeros días se desenvuelven en torno a la política y a la mujer, de tal manera que infaliblemente desembocan en la tradicional visita a los cabarets baratos y a los burdeles de la ciudad, aunque se trate de un casado. En este aspecto, como en otros, la jactancia mexicana no tiene límite. Nadie que se estime puede dejar de contar una aventura fingida o real, o rajarse, como se dice, ante la próxima, si bien alguna vez tiene castigo. Es recordable aquí la anécdota de aquel político que se encuentra en la calle con un amigo joven y pobre, y se deleita morbosamente contándole por menudo las horas que acaba de pasar en lo que llamamos una casa mala. El joven pobre le ruega que suspenda las descripciones. El político insiste. El joven le advierte que su imaginación empieza a responder, que si aquel persiste le costará caro. El político acepta el reto y sigue contando. El joven lo escucha hasta el fin, le recuerda su advertencia, le exige una indemnización de 100 pesos y se va a su vez de juerga a la misma casa. Mucho se ha escrito y dicho sobre el machismo o gallismo mexicano, y es una observación general y peyorativa entre los mexicanos que hemos vivido en París, que París es la ciudad en que más se habla del amor y donde menos se lo hace. L'amour, esa amplia catedral verbal que Francia ha levantado al sexo, no existe en México. Aquí el amor es otra cosa, y de allí el fracaso de tantas parejas. En el amor, en español, el mexicano es lírico, hace poemas y canciones, casi siempre alusivos a un amor incompleto, frustrado o deshecho. En ellos, el amor es sinónimo de olvido mejor que de entrega, de celos mejor que de confianza, de frustración mejor que de logro. El amor pertenece al pasado, a veces al futuro, pero nunca al presente. La mujer es siempre ingrata, perjura, falsa, venal, prostituida, pervertida, maldita y rejega. Es en suma un símbolo del sexo, pero solo en su forma comercial, esto es, de prostitución. Tenemos, por otra parte, una institución que la nueva economía misma no ha logrado desentar en sus bases, a pesar de oprimir tanto al mexicano, la casa chica, que es la casa del amor, del sexo desnudo sin reticencia, de todo lo que en el hombre clama por una independencia de las trabas familiares, una institución casi tan firmemente establecida como el matrimonio, pero por las razones opuestas. Una mujer para no tener hijos, para no hablar del gasto ni de la crisis diarios, para no hacer visitas de familia, para no salir con ningún objeto social, una institución antisocial y anárquica, intermedia entre el hogar y el burdel, en la que el hombre preserva su propia estimación a base de la propiedad ilícita y exclusiva de una mujer que no le es impuesta ni sancionada por la religión o por la ley, sino por el amor, así, en abstracto y en concreto. Claro que hay casos y frecuentes en los que la casa chica desplaza a la grande, en los que la casa chica contiene y simboliza la felicidad, la paternidad, porque en ella nacen los hijos del amor y porque en ella el hombre, contra lo que se pensaba, se incorpora a la sociedad y la sirve mejor de lo que lo haría dentro de la ley y bajo la sanción eclesiástica chica, pero esto es más bien excepcional. Y por otra parte, la casa chica es una institución colonial, una de las varias herencias españolas que no hemos conseguido todavía excluir de nuestro modo de vida. Sabemos que, por razones analizables y justificables, el mexicano es hipócrita en materia política, que lo envuelve todo en capas de mitomanía y demagogia para poder tragarlo y hacerlo tragar, siguiendo la vieja fórmula de los boticarios que cubren de chocolate los medicamentos amargos, que es comparable al hombre que se lleva un clavel a las narices cuando está parado en medio de un estercolero, o al eufemista que encontraba bonito el color de la fiebre amarilla y que piensa, sinceramente, que el olor del clavel purifica todos los miasmas. Tiene que obrar de este modo para sobrevivir, para tener empleo, para no ir a la cárcel.
para no ser apaleado o muerto, y al clavel asocia un ingenio que le permite reírse del gobernante y de los peces de colores en chistes contados al oído, en la intimidad de la familia o la cantina. Pero, ¿cuál es la verdadera actitud del mexicano en materia sexual? ¿Es también hipócrita? Lo es, pero a la inversa de su conducta en la política. Mientras en la política se borra, se arrastra y adula al gobernante o astro oficial en turno a reserva de censurarlo en lo privado, en lo sexual se exalta a sí mismo, abusa de las metáforas formuladas sobre la base de sus órganos genitales y se presta un perfil semidionisiaco en el sentido de ser Dionisios mismo. En todos los países del mundo, por razones naturales, los hombres miran a las mujeres que pasan por la calle o que están sentadas a la mesa vecina o frontera. Se trata de un tic de orden sexual, de un síntoma de la perpetua búsqueda de un encuentro perfecto por parte del macho. Sin embargo, en ningún país como en México puede llegar a ser tan ofensiva, tan individual, la mirada que el hombre clava, y no es metáfora, en la mujer. Hablo como un hombre que ha caminado con mujeres internacionalmente bellas o famosas en muchas grandes capitales. Ningún ciudadano de ningún país acumula la suma de fuerzas o impulsos posesivos que el mexicano. Sin embargo, si pudiera disfrutar de todas las mujeres a quienes mira de ese modo, se encontraría en un aprieto tan grave que solo podría salir de él por la muerte. Como experimento, sería extraordinario encerrarlo en una habitación con todas las mujeres a quienes desnuda con la vista en un solo día. Ha circulado mucho la anécdota que pretende que el general Cedillo, recién operado de algo grave en un hospital de Berlín, se empeñó en violar a cada una de sus rubias enfermeras, atracción polar, hasta que al fin fue rodeado de practicantes varones para evitar que perdiera la vida en la empresa. Por su fortuna, los varones no le interesaban, aunque fueran rubios. En cuanto a mí, no he conocido a un solo mexicano que, al ser presentado a una mujer, no adopte enseguida la actitud general de un adquisidor, ni tampoco, curiosamente, a uno solo que no sea celoso a muerte y que no padezca de un complejo de Adán, complejo costillar. La mujer empieza a existir cuando el mexicano la mira por primera vez y solo puede seguir existiendo si él la posee. Todas aquellas que escapan a su posesión se transforman en monstruos o en ángeles, en hijas de tal o en seres de otro mundo. Las norteamericanas, turistas en especial, difunden con frecuencia la especie de que el macho mexicano es un fraude, un ser sin potencia para hacer el amor fuera de las canciones. Pero en esto ocurre que la turista norteamericana en general es más cautelosa que en su tierra, elude los compromisos y con ellos la entrega y obtiene la respuesta que su falta de arte o de experiencia merece. Es recordable el cuento atribuido a una investigadora folclórica, gran amiga de México, que a un cuarto de hora después de haber cruzado por primera vez la frontera, preguntó en el tono con que se reclamaría contra cualquier deficiencia del sistema de los Estados Unidos: ¿a qué hora empiezan a violar aquí? El macho mexicano lo es, aunque su conciencia de serlo sea bastante más amplia y ruidosa que su esencia. Todo cuanto hay de azaroso en una conquista violenta y rápida, todo cuanto hay de peligroso en el sostenimiento de una doble vida, llámese casa chica o burdel, mientras fomente su sonrisa, su confianza en sí mismo y en sus fuerzas, tiende un seguro anzuelo a la capacidad de azar del mexicano. Casi podría decirse que la única capacidad infinita del mexicano es su capacidad para el azar, la misma que lo hace aceptar la muerte como parte de un juego que solo es vital por la presencia, porque está jugándose. Por una experiencia varias veces secular, el mexicano ha aprendido a contar solo con el presente, llámese mujer, corrida de toros, corrida política o momentáneo lucimiento, la llamarada de petate, en suma. Pasarán muchos años antes de que podamos reemplazar a las figuras demagógicas y ciertas en su momento de flor de esos machos mexicanos típicos que fueron Santa Anna y Maximino Ávila Camacho, a quienes puede calificarse como los mejores demagogos del machismo nacional, réplicas muy superiores a Juan Charrasqueado, del Don Juan que Zorrilla plagió de Alejandro Dumas padre. Santa Anna principió su carrera enamorando a una anciana hermana de Agustín de Iturbide. El mexicano, el macho mexicano, descuidará negocios, intereses políticos y aun amistad por una mujer, no una mujer que represente el amor constructivo,
el amor minero de toda una vida en una sola veta, sino una mujer que llueva del cielo en el momento oportuno, casada, soltera, viuda, divorciada, puta establecida o peripatética de rodeo, diferente en suma. Una mujer que reconcentre por un minuto en su sexo el amor propio de toda una larga y mexicana vida. Glosando el popular proverbio entomológico, podría decirse que para el mexicano todas las pulgas, aun las más gordas, pueden brincar en su petate, que ninguna mujer es demasiado alta o demasiado baja para él con tal de que sea mujer. Después le hará canciones o poemas de ausencia y de olvido. En el momento culminante es capaz de morir o de matar por ella, aunque sea fea, aunque acabe de conocerla, aunque la escupa más tarde, aunque no vuelva a verla nunca. Lo importante es él y su posesión, que es su única regla de oro. Él levanta pedestales más altos que la catedral. Él hunde a las rejegas más hondo que las más hondas minas. En su perspectiva, no es ella, sino él lo que cuenta. Y las damas. Aquel infortunado, dipsómano y mediocre poeta que fue Antonio Plaza dejó entre otros este vulgarísimo epigrama. Tú, que el dedo no te mamas, espero que me dirás por qué a las mujeres, Blas, algunos les llaman damas, porque aman al que da más. Saliendo de perogrullo y de las razones naturales, biológicas, por las cuales la mujer tiene que tener los intereses y los móviles más cerca de la tierra, conviene analizar la actitud de la mujer mexicana ante el sexo. Existe universalmente ya un macho mexicano, pero ¿existe en México una hembra caracterizada por la nacionalidad? Creo que no. Cuando el académico Brooks escribió La francesa en homenaje a César para combatir la literaria tesis que toda francesa casada es una esposa infiel o no es francesa, quedó muy bien ante las señoras, pero no logró borrar el único terrible impacto de Le Parisiens. Claro que Beck hace aprender toda la vida de la mujer de su coexistencia dentro de una sociedad llena de maravillas y de tentaciones, edificada sobre bases metálicas en las que el río de la perdición era de oro puro. No extremó la generalización a su país y, por otra parte, el desinterés de las interesadas francesas está presente en el teatro desde Margarita Gautier y Safo hasta nuestros días. Pero no se trata de eso. Así como el macho mexicano ha llegado a la glorificación por el cine, la mujer mexicana, bajo la pochísima influencia de campañas comerciales norteamericanas, se ve celebrada como madre, como mártir y como víctima cuando no se ve inmolada como infiel, perjura, aventurera, ingrata y maldita en las canciones. El pueblo que menos respeta y que más menciona a la madre, dice Rodríguez Lozano, es el mismo que le erige un monumento. Cualquier mexicano de cualquier clase puede ser duro y despiadado con su propia madre, matarla de hambre y golpearla, pero que no se la refresquen en la calle porque matará por ella. ¿Y por qué? Porque el mexicano tiene la impresión de ser en sí su madre y su padre, porque el mexicano profesa en el último fondo de la inconsciencia la teoría de que él es su propio arquitecto, así como es su propio universo. El italiano posee maldiciones alusivas a la madre que provocarían cada una otra decena trágica en México, pero a la vez profesa un concepto diferente de la mujer. Cuando el mexicano presenta a la suya en sociedad, dice con un tono siniestro, mi señora madre, y apoya igualmente sobre el adjetivo posesivo y sobre el adjetivo de dignidad. La que él presenta no es mujer, aunque pertenezca a la clase más baja, es una señora, pero no una señora a secas, es la señora que él posee y que tiene todos los títulos posibles al respecto y al homenaje universales porque es su señora. Curiosamente, cuando presenta a una compañera de juerga, dice una de dos cosas, la señorita fulana o una amiga. Es decir, una incógnita cuya única virginidad reside a menudo en que él no la ha poseído todavía, aunque sea 3 veces viuda y 6 divorciada, o una de tantas, un soldado de un regimiento de placer innumerable, pero todo suyo. En México, igual que en cualquier parte, la mujer selecciona y elige cuidadosamente al hombre que habrá de ser su amo y señor. Como en todas partes, hay mujeres de buen carácter y de genio infernal, mujeres que quieren hacer felices a sus maridos, aunque ellas sean desgraciadas, o que hacen desgraciados a los hombres porque ellos quieren ser felices. Pero todo esto pertenece al temperamento moral.
¿Cuál es, pues, su actitud ante el sexo? Cuando Stendhal, en su Tratado del Amor, define a las suizas y alemanas, las declara esclavas arrodilladas ante el Creador. ¿Puede aplicarse esto a las mexicanas? A todas luces no, y no obstante su vida se rige por los fenómenos que presiden la vida de su hombre. Fuera de ciertos casos de prostitución, de ninfomanía y de infidelidad natural, comunes a todos los climas y a todas las civilizaciones, la mujer mexicana tiene un timón y lo tiene a dos manos. Esto es, hacia adentro, lo mismo que es hacia afuera la actitud del hombre. Es un sentido de posesión, de exclusividad, pero de exclusividad poseída, no poseyente. En otras palabras, le basta entregarse para sentirse dueña de un hombre, así como al hombre le basta mirar a una mujer para sentirse dueño de ella. En un cuentecillo que consigna humorísticamente las frases que cada mujer, según su nacionalidad, pronuncia después de entregarse un hombre, se atribuye esta a la mexicana. Ay, ¿qué irás a pensar de mí? Lo cual significa que la mexicana no solo quiere que el hombre que ha escogido la sienta, la tome, la goce y la posea, sino que además siga pensando en ella. Las virtudes anejas a la entrega saltan a la vista: conyugalidad, maternidad, domesticidad, resignación, transferencia de las ambiciones personales a los hijos, el primero de los cuales viene a ser el marido mismo. Si no intervinieran elementos de constitución óseos y grasos, podría decirse que la mexicana es, con la española, la única mujer del mundo que posee a su marido a través de la gordura, la negligencia y la deformación, porque mientras el macho se juega toda su fortuna a la carta del exhibicionismo, de lo sexual ponderable, la hembra se la juega a la carta de la reserva, de la intimidad, de lo imponderable. Si tomamos una mexicana media, de clase media, encontraremos de modo general lo siguiente: pubertad prematura entre los 11 y los 14 años, siente desenvolverse en ella y ante ella un nuevo mundo de posibilidades, dando por hecho que esté bien educada, coqueteará discretamente entre los 15, presentación en sociedad, absurda por prematura y por impreparada, y los 18, para no hablar de los devaneos pueriles que van de los 8 a los 12 o 13, con una serie variable de chicos apenas mayores que ella. Cuando la urgencia fisiológica de los 22 se apodera del espécimen en cuestión, por respeto a sus padres, por respeto a sí misma, resistirá a todas las tentaciones totales y exigirá un matrimonio con posibilidades respiratorias. Quizá en un gran porcentaje de casos no está enamorada, pero el hombre le gusta, baila bien, la divierte, la sustrae a la odiosa tutela familiar, y la muchacha sabe que al darse a él en legítimas nupcias hipoteca el resto de su vida, compromete el descontento, la insatisfacción, la frustración. La halagará mucho que, casada con el señor López, los señores Pérez, Martínez y Sánchez la floren y le digan cosas amables. La colmará que un hombre más joven que ella llegue por su causa a la desesperación y aun al suicidio. Algunas, inclusive, se compran un galán joven como la Carlota de Werther. Es la peor de las mujeres fatales. Es una mujer honrada. Pero su gloria mayor está en ser esclava y por ello dueña del hombre que la engaña en el burdel o en la casa chica, que pierde el tiempo y el dinero los sábados con amigos de cantina y que le da el brazo los domingos para la visita a su familia. A primera vista podría creerse que la mexicana carece de imaginación. Lo contrario, llevado al máximo extremo, es lo cierto. Ella observa a su hombre, sabe levantarle el ánimo, la cresta de gallo, a través de la posesión. Le hace creer que es suya para hacer lo suyo. Claro que es heroica, aunque interesada y que no engaña. La conocemos capaz de compartir el presidio, la vergüenza, la pobreza y aun la indignidad, capaz de aceptar el engaño y la traición, porque se sabe real, porque se sabe entregada, porque se siente parte legítima y auténtica de la tierra sobre la cual debe posarse el hombre, lo que le presta todas las audacias y las fuerzas para todos los sacrificios es el hecho de saberse legítima, auténtica, insustituible, única, una obra maestra de posesión y de poseimiento, aunque haya perdido la línea de la cintura, aunque sufra de varices, aunque no sea, y quizá precisamente porque sabe que no es
pecado y que las pocas veces que el disperso macho siente en él la veleidad de lo legítimo, vive horas inolvidables, eslabona cadena sin fin. Esto no quiere decir que entienda, ni aun retóricamente, los problemas de su marido, que la querida o la amiga casual fingen entender y a veces entienden. No, ella tiene, y le basta, el sentimiento pleno de la felicidad o la infelicidad, de la preocupación o la despreocupación de su hombre, y puede guiarlo, además, a menudo y con gran tino, por la incomprensión o por la contradicción. Conoce los resortes y sabe lo que puede poner en marcha o detener al macho. Y no hay cortesana más hábil, más perfumada o maquillada que ella para entregarse en la simplicidad y la modestia de una bata de percal, unas domésticas trenzas y un cutis sin retoque. Claro que se trata siempre de una actitud defensiva, pero provocada por el hombre. La mujer sabe que la más eficaz forma de atacar es fingirse atacada. La nueva economía, con su consiguiente reajuste en la organización de la familia y la curiosidad intelectual de la mexicana, cada día más urgente, en nada parecen haber modificado hasta ahora esta actitud ante el sexo. Si la Virgen sigue siendo una incógnita cada vez más fácil y menos costosamente descifrable, la mujer entregada, esposa o amante, vive a un nivel intocable e intacto. Es siempre la señora, pero su gran secreto consiste en ser la señora de fulano de tal. Y fulano de tal, como todo procede por círculos, estamos nuevamente ante el macho, a donde nos lleva, pasada la adolescencia, que reclama novedad, siempre novedad, y que, por razón natural, la encuentra donde quiera, sobre todo en lo más viejo, viene para el hombre la etapa de querer construir algo que lo perpetúe. Entonces sobreviene el uso de materiales malos, pero nuevos, y unos años después se presenta con todos los testimonios posibles la evidencia de que todo lo viejo es bueno porque está ya experimentado, aunque podemos mejorarlo con una pequeña aportación personal. Más tarde aparece la conciencia de que lo habríamos hecho mejor si hubiéramos contado con el material, con el espacio o con el clima de que disfrutaron nuestros abuelos, un instinto tardío de ser como ellos, de hacer hijos, dejar nietos y aún tataranietos, de contribuir al movimiento vital del mundo. Esto es lo que yo llamaría, me atreveré, la conciencia del sexo, porque el sexo es aquello que crea, que reproduce, que mejora mientras nos atrae y nos engaña a través de un goce tan pasajero que parece reflejado por un espejo, y por desgracia, la conciencia del sexo, sin ese nombre, líbrenos Dios, empieza a adquirirse cuando el sexo empieza a desaparecer como fuerza viva para reducirse gradualmente a un poder conceptual. Nos hallamos entonces frente al círculo. Del sexo nacemos, al sexo vamos, por el sexo nos reproducimos y nos perpetuamos. Lo más delicado, lo más sutil, el sentimiento y el sentido artísticos, la capacidad para el ensueño, el poder de creación, todo lo condicionamos sin voluntad al sexo. Cuando observamos la naturaleza por perpetuarse, cuando observamos la lucha infecunda del homosexual, parásito y experimento de la naturaleza, por perpetuarse, sentimos en el bello verso frío, en la falsa pieza de teatro, en la pintura bordada, toda la brillante, provocativa infecundidad. No importa que el homosexual se multiplique en las generaciones de posguerra, o más bien, sí importa, porque lo que se multiplica en ellos es la infecundidad, el páramo. Guidé, decía Bergamín, es un hombre que lleva dentro un homosexual. Leonardo fue un ser cósmico que pudo contener en sí todas las formas de la naturaleza, de la sensibilidad y de la inteligencia, pero esto es aparte, es una reserva, un margen natural para el monstruo, para la excepción que justifica la regla. La naturaleza puede aceptar, hacer eso y más, y conservar su ritmo, su rutina, de la que somos hijos, como un burócrata perfecto. Lo importante es que salvando a Freud y a todo lo sutilmente científico, lo científicamente literario, lo literariamente psicoanalítico, el sexo subsiste como una de las claves fundamentales del hombre.
y que así como representa reproducción, virtud creadora, deleite, representa a la vez esterilidad, tortura y destrucción y tiene como Jano también dos caras. En toda guerra, científica o no, hay un complejo latente de superación de poder, es decir, de superación